A continuación, se darán a conocer los parámetros más importantes de la NSH 433. Esta presentación es para la asignatura Análisis Estructural 2. Los integrantes son Sebastián Redondo, Diego Loyola y Matías Rivera. La filosofía y diseño de la norma NSH 433 está orientada a lograr estructuras que puedan presentar daños durante sismos de intensidad excepcionalmente severa, pero siempre evitando el colapso. Para esto, dicha norma define una serie de clasificaciones tales como el coeficiente de importancia, tipo de estructuración, tipo de suelo y zona sísmica donde se ubicará cada estructura en particular. Según los parámetros obtenidos de las distintas clasificaciones antes mencionadas, la norma fija un espectro de diseño para cada estructura en función de sus periodos de mayor masa translacional en cada sentido de análisis. Dicho espectro se definió en base a datos empíricos con que se contaba hasta la fecha. Los mapas de zonificación sísmica son una guía que indica qué zonas están más susceptibles a sufrir una mayor solicitación sísmica y dependiendo de la vulnerabilidad de las estructuras, una gran cantidad de daños puede estar asociada a este fenómeno. Se trata de una herramienta útil para los ingenieros civiles, quienes a través de ella pueden conocer de forma general las variaciones del peligro sísmico en nuestro país. Esta información es de suma importancia al momento de proyectar y construir edificios e infraestructura. Nuestro país está dividido en 3 zonas sísmicas. La zonificación sísmica de las regiones de primera, segunda, tercera y decimoquinta se encuentra repartida de la siguiente forma. La zona 3 es cercana a la costa, la zona 2 es el Valle Central y la zona 1 es cordillerana. A su vez, la zonificación sísmica de las regiones cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y decimocuarta y región metropolitana tiene la misma estructuración. La zona 3 cercana a la costa, la zona 2 valles centrales y la zona 1 cordillerana. Ahora, la zonificación sísmica de las regiones undécima y duodécima cambia. Se encuentra estructurada por la número 1, la número 2 y la número 3, en el siguiente orden. Número 1 cercana a la costa del Pacífico, la 2 céntrica y la 3 cercana, ¿cierto?, a la Patagonia y Argentina. En este caso, es mucho más probable que las estructuras sufran el impacto de un terremoto costero, ya que en esta zona es donde se encuentra la principal interacción entre las placas tectónicas y se generan gran parte de los sismos más significativos. Por ello, al evaluar el peligro sísmico se barajan 3 factores. En primer lugar, la posición geográfica del sitio de interés en relación a las fuentes sismogénicas. En segundo lugar, qué tan productiva es esta fuente, es decir, cuál es la probabilidad de que en estos 50 años se produzca un terremoto de magnitud importante. Y en tercer lugar, el impacto que éste generaría en el sitio en cuestión. En términos de productividad, los sismos más recurrentes son los terremotos de tipo costeros, en el contacto de la placa Nazca y la sudamericana. Sin embargo, al realizar una obra que requiera un periodo de vida mucho mayor a 50 años, aumenta la probabilidad de sufrir terremotos corticales o profundos. Esto hace que el peligro aumente hacia la cordillera y o el Valle Central. En particular, el caso más emblemático se da en la península de Taitao, en donde termina el contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, y comienza el contacto entre la placa antártica y la sudamericana. Esto hace mención a la zonificación de sísmica que se encuentra en las regiones undécima y duodécima, lo que cambia las condiciones de la sismicidad y su correspondiente peligro. Además, hay otro factor importante a destacar, que es lo que ocurre en la zona austral de Chile, donde se rompe la tendencia que aumenta la solicitud hacia el oeste. Hay una simetría en torno a la falla de Magallanes, Fagnano, que es el contacto entre las placas Escocia y Sudamericana, que se extiende a lo largo del estrecho del mismo nombre en su parte occidental,
y por el lago Fagnano y territorio argentino en su sector oriental. Salvo este último punto, en general esta zonificación es bastante homogénea, porque se produce una subducción de placas frente a gran parte del país. Solo en la zona sur las condiciones cambian. Clasificación sísmica del terreno de fundación. La clasificación de los suelos se debe realizar con los parámetros que muestra la tabla 4.2, la cual nos da a conocer las características de los suelos para poder clasificarlos. Primero explicaremos qué significa cada parte de la tabla. N1 es el índice de penetración por presión de 0,1 megapascales. RQD es la calidad de desintegración de la roca. Q es la resistencia a la compresión. S es la resistencia a corte del suelo. V S es la velocidad de onda de corte. Teniendo esto en cuenta, los suelos los podremos clasificar en 6 tipos, desde el tipo A al tipo F. Los tipo A, los cuales son rocas y suelos cementados, donde deberemos justificar su velocidad de corte que sea igual o mayor a 900 metros por segundo, y también su desintegración de la roca que sea igual o mayor al 50%. Para el caso de los suelos cementados, se deberá justificar el Q sub U que sea igual o mayor a 10 megapascales. En casos especiales, cuando la altura a 15 metros la velocidad de corte sea mayor a 900 metros por segundo, no será necesario justificar RQD ni Q sub U. Suelos tipo B, los cuales son rocas blandas o fracturadas, suelos densos y firmes. En este caso tendremos que justificar nuestra velocidad de corte que sea igual o mayor a 500 metros por segundo y nuestro índice de penetración que sea igual o mayor a 50 golpes por pie. Para el caso de arenas y suelos finos se justificará también el Q sub U que sea igual o mayor a 0,4 megapascales. Para los suelos granulares gruesos, dado a que este no se puede utilizar un índice de penetración, se deberá realizar una descripción estratigráfica del terreno a 30 metros, donde se tendrá que indicar el tamaño máximo nominal de las partículas cada 5 metros desde la superficie natural. En caso de las gravas de espesor mayor o igual a 30 metros, los cuales se medirán de la superficie natural, estas se clasificarán automáticamente en suelos tipo B, sin necesidad de medir su velocidad de corte. Los suelos tipo C o suelos densos, los cuales tienen que tener una velocidad de corte igual o mayor a 350 metros por segundo, y en el caso de las arenas deberemos justificar con índice de penetración igual o mayor a 40 golpes por pie, y en suelos finos el Q sub U debe ser igual o mayor a 0,3 megapascales. Si tenemos los suelos granulares gruesos donde no sea posible determinar el índice de penetración, se deberá entregar una descripción estratigráfica del terreno a una profundidad de 30 metros medido desde la superficie natural. En caso que solo tengamos la velocidad de corte en profundidad y que ésta vaya aumentando según la altura, se podría clasificar como un suelo tipo D automáticamente. Los suelos tipo D, los cuales son suelos medianamente densos, el cual su velocidad de corte tiene que ser igual o mayor a 180 metros por segundo en las arenas y con un índice de penetración igual o mayor a 30 golpes por pie. En el caso de los suelos finos, su S sub U debe ser igual o mayor a 0,05 megapascales. En sectores donde el suelo arenoso disponga de mediciones de índice de penetración cada 1 metro de profundidad, en los 30 metros se cumpla un índice de penetración, se podrá clasificar como un suelo tipo D sin necesidad de otras mediciones. En el caso donde solo tengamos la velocidad de corte y que ésta vaya aumentando según la profundidad, y que sea igual o mayor a 180 metros por segundo, se clasificará como un suelo tipo E. Los suelos tipo E o suelos de compacidad mediana tienen que tener una velocidad de corte menor a 180 metros por segundo y un índice de penetración igual o mayor a 20 golpes por pie. Esto es en el caso de las arenas. Para el caso de los suelos finos, su resistencia al corte debe ser menor a 0,05 megapascales. Los suelos tipo F, que son suelos especiales, son aquellos que nos presentan singularidades en su comportamiento mecánico, los cuales no nos permitirá clasificarlos sísmicamente. Tan solo por su velocidad de corte, también nosotros requeriremos algunos estudios especiales de acuerdo a las características del suelo. Algunos de estos suelos pueden ser los suelos licuables, suelos susceptibles, suelos orgánicos
o suelos finos con límite líquido mayor a 80 y espesor mayor a 20. A continuación, la tabla 4.3 nos habla de las categorías de ocupación de edificios y otras estructuras. Esta está dividida en 4 categorías. En la primera categoría se encuentra todo edificio o estructura aislada o provisional no destinada a habitación que representan un bajo riesgo en caso de fallas tales como instalaciones agrícolas, instalaciones provisorias e instalaciones menores de almacenaje. En la segunda categoría se encuentra todo edificio y estructura destinada a la habitación privada o al uso público cuyas fallas pueden poner en peligro otras construcciones de las otras categorías. En la tercera categoría podemos encontrar estructuras con un contenido de gran valor como bibliotecas o museos. También encontramos los edificios que frecuentan gran cantidad de aglomeración de personas tales como estadios, escuelas, cárceles, etc. Se encuentran también los edificios que contengan cantidades suficientes de sustancias peligrosas en caso de liberación de estas. Finalmente, en la cuarta categoría encontramos edificios gubernamentales, municipales, de servicios públicos, tales como cuarteles de policía, centrales eléctricas y telefónicas, correos y telégrafos, radioemisoras, canales de televisión, plantas de agua potable y de bombeo, etc. También encontramos edificios clasificados como esenciales cuyo uso es de vital importancia en casos de catástrofes tales como hospitales, postas de primeros auxilios, cuarteles de bomberos, estaciones terminales, refugios de emergencia, torres de control de aviación, centros de control de tráfico aéreo y hangares para aviones de emergencia, edificios que tengan funciones críticas para la defensa nacional. Otro parámetro importante en lo que respecta a la NSH 433 es el factor de modificación de la respuesta. Este factor refleja las características de absorción y disipación de energía de la estructura resistente, así como la experiencia sobre el comportamiento sísmico de los diferentes tipos de estructuraciones y materiales empleados. Sistema estructural, pórticos. El material estructural a utilizar es acero estructural y hormigón armado. En muros y sistemas arriostrados, el material estructural a utilizar es acero estructural, hormigón armado y albañilería confinada, madera, albañilería confinada, albañilería armada. Como se pudieron dar cuenta, Chile es un país bastante sísmico, por lo tanto, la norma chilena 433 fue creada para el diseño y la construcción de edificaciones que soporten los sismos sin llegar al colapso. Por su atención, muchas gracias.